Por favor. Che, somos gente grande, aunque no parezca. Va, sí parece. Vinieron la re psicóloga ayer con 2 camisas blancas que Sí, se abrochaban por justo. detrás y eran para vos. Parece que lo hubiera Y hecho a vos no propósito. estabas. Parecía que lo hubiera hecho a propósito. Pero no, sí, le explicamos. Pero que no. le explicamos a las dos. Lamentablemente, justo 2 notas que yo estaba re interesante en Bueno, participar. en 15 pero bueno. días lo tenemos de vuelta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Divertida. qué bueno. Bueno, en 15 días la disfrutaré. Ahí estamos. 12 minutos arranca esta edición de Estamos martes. tarde hoy. Sí, no, pero hicimos el pase con Ah, Laura. bueno. Sí. Yo 17 de marzo, martes 17 de marzo, en la selección musical y puesta en el aire, Rodrigo Polón. Mañana es el cumpleaños de mi primo. ¿Se olvidó? No, me acordé, porque dijiste que era 17. Menos mal que dijiste que era 17. Me acordé que era el cumpleaños de mi primo. Ahí No, sí. para mañana. No importa. No hay que festejar antes. Mi primo que vive en la República de San Julián. Bueno. Nada que ver. Streaming y puesta en las redes sociales, en el canal de YouTube y en los Facebook Live y todo lo que existen de Nuevo Día, el señor Julián Quirós. El dueño de la heladería. Heladerías Vico. ¿Cuál es tu segundo apellido? Vera, Y el segundo nombre. Elizabeth. ¿Qué sería la querida Laura Andrén? Elizabeth Vera. ¿Qué? ¿Nombre de qué? ¿Cantante de qué? No, ¿de qué? No. Gente mala. Gente mala. Alias. Vicerrectora. Ah, sí, no, la rectora. Vicerrectora. No, la decana. La decana mala. La rectora del Elizabeth CEPU. Vera. Sí, tiene nombre de rectora. Sí. ¿Por qué? ¿Qué están inventando? No, porque Laura estuvo hablando con Mari Gamboa Sí. de las identidades, de las cuestiones del desarraigo. Y me dice, empezó, no sé por qué, bueno, como fuera de contexto venía, ya nos pusimos en el pase fuera de contexto. Y me dice, ¿cuál es tu segundo apellido? Y yo le digo, Medina. Entonces me dice, Benjamín Medina. Como actor, me dice. Y ahí me tiró. Y yo le digo, ¿el tuyo? Entonces a mí dice Florencia Docampo. O sea, segundo nombre. Re bien, de escritora. Claro, ahí tenés, de escritora. Juli sería Emilio Vico, porque el segundo nombre es Emilio y el apellido de su mamá es De Vico. No, medio garca. Heladerías Vico. No, Heladerías funcionario garca, Emilio Vico. Rodrigo. Ay, la flaca, se me fue la ¿Cuál es el segundo? Bruneto. De la mafia. pero De la bien. mafia. No, Bruneto, de la mafia, la cosa nuestra. Y Sandro. Bruneto Poloni. No, Poloni Bruneto. No, es. Porque. Claro, según sí, el pero digo, nombre y ¿vos te el llamás nombre- Poloni Bruneto? No. Pero estábamos Ah. haciendo un juego. A Sandro le preguntamos su segundo apellido y si tiene segundo nombre. Alberto. Y Qué apellido capo. uno Ya solo. me parecía porque era tan genial usted. Compartimos tocayo y no sabía tocayo. yo. Sí, Bueno, de verdad. lo tenemos. ¿Alberto? Sí. ¿El Alberto segundo apellido? Sandro Díaz. No, no tengo. Díaz. Solo uno. Bruno Díaz. ¿Viste que Bruno Sí. Díaz es Batman? No hay forma que se escape de eso. Es Batman. Ahí está. Nada, venía un jueguito que estábamos haciendo con Laura en el pase. ¿De qué hablamos? De boludeces, como siempre. Dice Laura. No. Es para Sí, hacerse, dice- claro, es para hacerse un Facebook alternativo, un Instagram alternativo. Elizabeth Vera. La Para rectora. dejar Benjamín, claro, Benjamín Medina. Para dejar comentarios en Sí. denuncia de RG. Simuladores para clavar comentarios en páginas que no te gustan. Claro. Para pelearte con alguno. Claro. Poner la Vamos, foto de un mirá, tío. Sí, dice que Poner mañana la foto de algún tío. Claro. En poca relación y. ¿no? Es buena. Es buena idea. Es buena. O para Tinder. Los que están dentro de las pistas todavía ponen así. Entonces, si no le gusta, no mintió con el nombre. Ni No con es el que apellido mintió tampoco. ni con el apellido, no mintió. No dijo toda la verdad. Claro. Y después, Y no es lo mismo. si no le gusta la cosa, si ve que no era lo que parecía. Porque ahora qué difícil, ¿no? Reconocer a la gente en los Tinder. O sea, Y vos ves una cosa. Ahora con la IA. A mí me pasa mucho con mis amigos. Hay amigos y amigas que yo, bueno, no sé si están amigos, pero, o sea, conocidos cercanos, que hace un montón de tiempo que no los veo. Sí. Y porque las cosas de la vida hace ¿No que es que no te te aparecen vean. solicitud de amistad con nicks raros así? Sí, sí. Bueno, pero, Pepito 44 y resulta que es un amigo de no, la pero escuela. me A mí me pasó a le mí. sigo la vida, gracias al cielo que como no nos podemos ver, porque la vida por ahí no nos permite mantener una relación tan fluida como en otros momentos, yo voy siguiendo la vida por las redes. Sí. Sí.
Me entero cuando... Es que ese era el fin de egresó Facebook su al hijo, principio. Claro, cuando egresó su Eso hijo. era. Me entero que se cambió de trabajo, me entero que esto, que lo otro. Entonces, vos los vas siguiendo. ¿Cómo te gusta el puterío? Pero a veces, no es el puterío, son la gente que uno quiere, o sea, que Está bien, uno está bien. aprecia o que con la Perdón. que se lleva. Y por ahí los ves y dices, che, qué bien que está. Y dice, puta, me sentí como el traste porque decís, yo estoy hecha mierda. Uy, perdón, Seguí, me salió del alma. Sí, ¿Cómo Y es? yo decía, pero está re bien. claro. Bueno, Algo pero- se habrá hecho. Que es un Hombre. tremendo filtro se meten. Ah, Después te lo claro. cruzás en la vida después real. Lo encontrás en la calle y no te das cuenta quién No, es. te lo ves en la vida Claro. real y te das cuenta que no. Te falta más luz. Claro, Claro, vos los falta- ves en las redes no tienen carretilla, así es, en pico. Es como los conges son, ¿viste? Marcelo Tinelli. Claro, vos No decís, tienen ¿qué le papada. pasó? No tienen papada. No tienen esto. pata de gallo. ¿Cómo que se llama esto? Tiene un tiene un nombre esto. Carretilla. No, sí. Sí, bueno, ponele, el maxilar Pero inferior tiene, está... sí, ¿eh? No, pero tiene un nombre, otro nombre, fisonómico ponele. tiene. Bueno, Trompa. no tienen trompa. La trompa. No tienen. No tienen Comido. trompa colgada. No tienen. Entonces tiene así como una cosa así medio triangular. Medio Ricardo Ford. Y vos decís, ¿qué le Mucho pasó? filtro, mucho claro, filtro. ¿qué se hizo? ¿Dónde está la nariz Sí. que tenía? O sea, Bueno. ¿por dónde respira mi amigo? Y después te lo cruzás, viste, te lo... Belleza, nene, belleza. Pero vos sabés que. Es verdad lo que dice. ¿Sabés que? Y después bueno, lo ves y mamita. pero bueno, hay mucha gente que va al extremo. Que Claro. después se hace cirugías. Para pidiendo- parecerse al filtro. Exactamente, sí. No, Sí, no te sí, vas a fuera de joda, parecer. conozco casos. Claro, pero... Vayan a estudiar. Sí, sí. Una locura, pero bueno. Pero pasa mucho eso, yo lo veo mucho con gente que conozco, el tema de los filtros. Sí, por eso te digo, es muy gracioso porque a veces vos, como decía, por ahí los vas encontrando, ¿viste? O te aparecen solicitudes de amistad raras y te vas agregando en redes sociales nuevas porque que uno no conoce. Me pasa a mí que no conocía, le digo a mis hijas, yo me he armado un TikTok. Me parecían nombres raros, ¿viste? Tenés una solicitud de amistad, te aviso. Pepita, no sé cuánto del arco iris. ¿Quién carajo será? ¿Viste? No sabés. Resulta que es un ex compañero de otro trabajo. Andan Pero todos de incógnita. Sí, claro. No, ninguno se Igual te identifica. sirve, yo me he dado cuenta que mucha gente me eliminó. Porque te Porque no te sugieren, quieren a vos. no, te sale la sugerencia de amistad. Te dice sugerencia de amistad, añadir esta. Pero si yo lo tenía y busco y no me borro. Ah, mirá vos. Se habrá enojado por algo, no sé, se me Habrá borró. dicho algo violento. Alguna No, publicación no, no. que Es que no vos no está de tenés acuerdo. filtro, Claudia. Gente con la que me llevaba re bien, Y yo decía, ¿me borro? No sé. ¿Qué será? Igual puede pasar, antes pasaba con el inicio de las redes sociales, que podías eliminar sin querer. Tipo, Nah, sin sí, querer. Es un acto Usted está subconsciente. seguro, siempre te pregunta Claro, la usted está máquina. seguro que lo Usted quiere está seguro eliminar. que lo quiere Es un limpiar acto de acá. subconsciente. ¡Uy! Apreté, ¡uy! Volví a apretar, ¡uy! Apreté de vuelta, ¡uy! Es verdad. Maldito dedo. Tiene vida propia. Claro, no. Las notificaciones, ¿viste? Claro, sí. La notificación. Cuando eliminás y volvés a agregar, dignidad marzo, ¿no? No, Como no, que yo ahí no ya, vuelvo. si eliminás, No, ya está. A mí me pasó que yo una vez agregué, eliminé y ¿Volviste a me agregar? me Ah, equivoqué te y arrepentiste. devolví a... No, eliminé, así, en serio, porque no sé qué toqué, eliminé y... Ah, ¿viste? ¿Qué sucede? No, pero fue porque me equivoqué de persona. O sea, Quería estaba buscando borrar otro a y otro. claro, borré otro y después Ah, dije, está. che, te eliminé por error y te mandé de vuelta. Ah, bueno, me dijeron. Y a mí, por ejemplo, los que me eliminaron, Ni por- otros me han vuelto a mandar nunca más. El tren Claudia pasa una vez. ¡Apa! Sí, tengo un montón. Sí. Y gente que no conozco. Claro. Gente que no conozco también. Que no sé quién es y me mandó solicitud de amistad. ¿Vos sos a aceptar a todos o no? No. Yo en un momento... Vos mirás. A los que conozco acepto. Ustedes miran quién le pide amistad, a ver cuántos amigos tiene, si tiene alguno en común o algo así. Ah, no, yo veo. ¿Miran mucho o no miran? Yo Sí, veo, ok. sí, yo veo eso. No, yo miro Pero eso. si no los conozco, no los agrego. Porque ¿para qué lo voy a agregar si no lo conozco? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me interesa a mí Yo cuando filtro por que su coincidencia, hijo por empezó ahí el jardín? dice, 20 a mí lo que con- me pasa y lo que hago es mirar. Sí. Sí. Estamos hablando igual de Facebook, ¿no? Que tiene una Sí. dinámica propia, que es Sí. distinto y todo esto. Porque ya en Instagram a nadie le importa nada de eso. Bueno, Sí, sí, ya tiene no lo filtro. ves eso. X no tiene filtro. Ya no lo ves, Instagram ya no lo tiene ves. filtro. Pero bueno. No me quemé. Los que más usamos Facebook por ahí, nosotros más Eh, viejos. Yo miro, si tengo por ahí dice
vos me mandás una solicitud de amistad y dice, tenés 10 amigos en común. Bueno, no lo conozco en la vida real, pero es una lo persona. Conozco, Claro. lo vi en algún momento. Y después que dicen ojo que dicen que también que es muy botón el Facebook, porque por ejemplo, que cuando vos estás así de repente dices, oye, mirá quién me sugiere, mirá quién me está sugiriendo Facebook. Claro, y decís, hijo de pegue me y dicen sugiere. que es porque anduvo revisando tus redes. Sí. Eso- con razón me apareció ¿Será verdad tanto eso? indeseable. Ma- No sabés la cantidad de indeseables y yo le pongo ignorar, lo rechazo. Él lo confirmó hace unos años, el creador de Facebook. Mark Zuckerberg. Exactamente, lo confirmó que eso era una herramienta que funcionaba así. No sé con ¿Por esto qué? de Porque las... ven tu perfil, entonces te lo sugieren como Exactamente, amistad. por una cuestión Por de el decir, algoritmo. el algoritmo te dice, che, esta persona puede ser conocido tuyo, capaz que A la mí me quieras. han aparecido cada uno y yo digo, ¿y este me Ojo puede amistad que a mí si me conoce? Hay O que sea, ver con me- las actualizaciones y eso se mantiene igual. no sé, pero a mí me han aparecido varios que Ujú. no podría ser amigo nunca, digamos, ni siquiera A mí me virtualmente. pasó de estar, por ejemplo, suponete, no sé, vos traes un amigo tuyo, que yo ni sé quién es. Sí. Y viene, saluda, está acá, está un rato y se va, chao. Y después me sale como sugerencia. Ah, bueno, eso puede pasar porque te scrollean, básicamente miran tu perfil para ver qué onda, o estás cerca y tenés la Claro, actividad. eso porque, por ejemplo, Tenés esta activada persona, ubicación. suponete, esa persona no Exactamente. sabe ni cómo me llamo ni nada, o sea que no tiene ni probabilidades de buscarme. Y después me sale, yo, Sí, pero por la mirá, ubicación. y re loco, porque Lo es como que pasa nos que cruzamos. estamos en YouTube, ahora somos famosos. Ah, Están claro, nuestros debe nombres y ser, debe apellidos ser, ahí. debe ser. Están nuestros nombres y apellidos, salen en la Debe ser, publi debe de esta radio. Que tiene un montón de oyentes. Pero Vos bueno, podés escuchar. el tema de las redes sociales es un Sí. tema muy interesante para un tema Sí, de estudio. para analizar. Un temón, Muy, un temón de... Y a mí me encanta que existan las redes sociales porque me mantiene... Acercan de conectada. alguna Tiene vivo, manera. te No gusta, sé te cómo gusta. era la vida antes de las redes sociales. Quedó lejos. No me Antes de acuerdo. las redes sociales nos juntábamos a tomar mate. Nos escribíamos a sacar cartas y el nos cuero. mandábamos y sacábamos fotos en 135, las imprimíamos y nos mandábamos fotos Claro. con los amigos. O mail, ¿no? ¿Eh? El mail fue lo Sí, previo. El mail fue lo previo y Antes nos juntábamos a charlar sin el teléfono Bueno, yo me por junto a medio. charlar igual, ¿eh? Sí, bueno, pero el teléfono hay que dejarlo de lado, creo. Sí, pero yo igual Ahí. me junto a charlar. Sí. Igual está bueno lo del cosa porque estás todo el tiempo comunicado y te das cuenta cuando ves por ahí una película vieja que pasaba cosas y decís, bueno, si hubiera tenido el WhatsApp no le hubiera pasado eso. Claro. O O la sí. geolocalización. Pasa mucho. No se Por hubiese eso- hay una perdido. historia, no sé si me dejan que la cuente. Sí. Hay una historia que escuché el otro día de una chica que contaba en un podcast, charlando con un conductor del podcast, contaba que ella tenía, ponerle 20 años y había conocido en un trabajo a otro chico de 20 años que el chico era de San Juan. Estaba estudiando en Buenos Aires. Se hicieron primero amigos, luego empezaron una relación. Ellos estuvieron como un año y pico saliendo juntos y, por ejemplo, era 2004, una cosa así. Entonces, ella no alcanzó a conocer a su familia ni nada, si bien salieron un año, porque digamos que era re caro viajar hasta San Juan, Claro. conocer a la familia y todo, y que la familia venga, o sea, era como medio Sí, complicado. Y en un momento, bueno, ellos deciden que se van a ir a vivir juntos, viste, que van a como formalizar y todos empiezan a planificar, digamos, ya como conocer a las familias y toda la historia. Y ella se queda embarazada. Entonces, él re contento que ella está embarazada de toda la historia y ella va a ir a hacerse, creo que un control, y se iban a encontrar en ese lugar, en la clínica, ponele, donde iban a hacer la primera ecografía y iban a hacer los controles. Y él nunca llegó. Y entonces ella dice que el tipo era todo lo que estaba bien. Era re bueno el pibe. Y no apareció nunca. Nunca más. Y ella dijo, lo voy a ir a buscar a la casa, al departamento. Fue al departamento, nadie le contestó. Le preguntó al portero si lo había visto. Y le dijo, no lo vi, hace como varios días que no lo veo. Y después ella fue a su trabajo, al trabajo donde estaba este otro pibe. Y le dice, la verdad dice que no vino más. Y ella no tenía ni el teléfono, ni la dirección de San Es Juan, ni verdad. nada. Es Y verdad lo que había perdió. mucha gente así. Lo perdió de vista. Y ella se quedó con esa amargura de que, o sea, iba a tener un bebé, el pibe se borró Sí, se fue, mal, desapareció, se sí. borró mal, y que cómo puede ser que caí como una estúpida, porque, o sea, el chabón era re bueno. Y ella como que se reproyectaba con él a futuro y toda la historia. Bueno, pasó como un año.
pasó como un año. Esto estamos hablando de 2000, principio de los 2000. No hace tanto, tío. No hace tanto. Sí, Entonces 26 ella... años nada más. Claro. Estaba, bueno, perdió todo contacto, ya bueno, nace su bebé, tiene una bebé que creo que la bebé tenía como 6 meses ya o algo así, pasa todo esto más de un año. Y un día iba caminando por no sé dónde y se cruza a un flaco que era amigo de este pibe. Entonces ella va directo. a re caliente y le dice, hola, Tomás, ponele. Tomás, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo tanto tiempo? Dice, ¿cómo estás? Bien. Che, ¿qué pasó con Facundo? Dice, no, dice, ¿qué? ¿No te enteraste de lo que pasó con Facundo? No, dice, el pibe, yendo a acompañar a su novia, había tenido un accidente y había estado internado en coma. No. Y le dijo, no, dice, hace más de un año que está en coma, está en tal clínica. Y le dijo, yo, dice, ahora te voy a pasar el teléfono de la familia, le dijo. Y le dice, está en tal lugar, qué sé yo. Bueno, ella se contacta con la familia del pibe y le dicen, vos sabés que nosotros cuando pasó esto, lo primero que pensamos es, ¿cómo le avisamos a ella? Nadie tenía el teléfono, ninguno tenía el teléfono del otro. No, claro. Porque dice que ella no tenía teléfono No, claro. fijo en ese momento. La familia, ella no conocía a la familia. No conocía a de la él. familia, no estaban los celulares, no había contacto. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en Buenos Aires, yo no tenía teléfono, Sí, porque era muy caro. Y no había tanta forma de comunicarse. Si no tenías la dirección de alguien era muy difícil. Entonces le dicen, bueno, vení, o sea que queremos encontrarnos. Los padres no sabían nada del bebé. Claro, que tenían un nieto. No sabían nada de esto. Nieta, Porque nieta. había sido todo muy reciente la información y recién iban ellos al primer control, a hacerse la primera ecografía, corroborar que estuviera todo bien. O sea que no hubo tiempo de contárselo a nadie. Entonces ella, bueno, va con la familia a verlo a la clínica. Él estaba en coma. Y le dijeron que bueno, que era como muy muy difícil que él pudiera salir de ese estado y todo, pero bueno, que estaba así hacía más de un año. Bueno, entonces ella va todo, al otro día él se muere. Es como que estaba esperando, o sea, de alguna forma, ¿no? O sea, si lo romantizamos, estaba como esperando que la familia la encuentre para que puedan, para él poder irse en paz. Sí, es una historia real. Y bueno, y o sea, y ahí empezó el contacto con la familia del flaco, ganas de llorar. ¿viste? Y Si toda la hubiese historia. existido la tecnología Entonces, o el GPS o hubiese yo tenido un escuchaba teléfono, esa- lo hubiese encontrado. mirado antes que lo atropellan. Ah, no sabes. Mira la cara que tiene. Che, qué cosas raras eso del avance de la tecnología. Te El vamos otro a día- invitar más. Acá No te vamos a invitar más. también. dice Julián que si hubiese mirado a la calle como corresponde, capaz que nos evitaba Bueno, tremenda está, historia. Yo lo que pensé, o sea, yo desde la empatía, lo que pensé fue que... Lo que pensé fue que, o sea, si hubiéramos tenido, digamos, Sí. en ese momento el WhatsApp, las redes, toda la historia, Me gusta esto no porque, hubiera pasado. Pareciera que con los teléfonos la vida podría ser menos dramática, ¿no? Sí. Pero las personas se la rebuscan para que sea dramática igual. Porque no, a veces no es, a Algo veces es más me pasó, dramática. hablando de tecnología, me pasó algo muy loco. Mi nene el más chiquito, no conoció los teléfonos a disco. Claro. a discado. Bueno, Y bueno, el dale otro- un teléfono a disco a ver qué hacen los El pibes. otro día estaba viendo una serie vieja o un video y había un teléfono de esos, ¿viste? Entonces dice, che, pa, vos usaste uno de esos. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Pero ¿y Porque cómo claro, la- está acostumbrado a llevarse el teléfono en el bolsillo. ¿Cuál, el teléfono Los fijo? pibes. El de- Un fijo con La ruedita. con la Eso, ruedita yo disco. creo que lo vi una vez. Lo viste y no sabías usarlo porque después vinieron los digitales con numeritos. Eran más Te claro. complejos. ponían candado tus papás para que Ponían no candado usaras la el ruedita teléfono. Para que no llames. Me Pero estás yo jodiendo. aprendí, yo sabés cómo yo aprendí a marcar de otra Podés manera. marcar así con el con el la horquilla. pulsador. Con la horquilla. ¿Qué? claro. Con el. En San Claro. Julián, Era para. en San Julián eran 4 números. 4 números eran en San Julián. ¿Escuchaste? 4 números de teléfono eran. Pirata, Le era dábamos pirata el de tele- chica, le digamos. dábamos el teléfono. Pero para, del- 4 números de teléfono. 4 números. Era 2596 era el número de mi casa. Claro, porque al 4 pueblo casas ser que tenían pequeño- teléfono. 2210 era el número del que era mi Después novio le del agregaron un colegio. 4, que pusieron 2310 era el teléfono de mi Ah. amiga, de mi mejor amiga Marcia.
Y vos tenías que marcar y te ponían un candado porque le dábamos al teléfono y Claro, era que caro. llegaba En los una factura de 90 teléfono. era caro, muy Pero- caro. Entonces, ¿qué hacía yo? Te ponían un candado para que no llames, ¿viste? Y entonces había un viejo truco que es que vos tenías que hacer los números con las pulsaciones. Por ejemplo, hacía tic, 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 5. Tic, 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 Ah, 9. tremendo. Es como las películas Sí, de y ahí espías. marcabas. Claro. Claro, tipo telégrafo, lo hacías así y llamabas. Porque generabas un pulso y al girar la rueda generaba un pulso que te marcaba un Claro, número. Vos cosa hacías de el pulso con mandinga era eso. con Mirá la vos. horquilla. Si funcionaba, Y funcionaba. llamabas. Sí, Y- le seguíamos dando el teléfono. Pero ¿cómo puede ser que no baja la factura? Era re caro llamar por teléfono. Pero, ¿y qué? ¿4 casas nomás tenían teléfono? No, 4 números tenía el número. 4 dígitos tenía el Ah, número. ahí está. Perdón, me Ahí expresé está. mal. 4 dígitos tenía el número. 2596 era el teléfono de mi casa. Después, bueno, le sumaron un número más. Después le agregaron el 4. De los Claro. 90 y algo, le agregaron el 90 y pico, le agregaron el 4. Claro. Pero 4 números, entonces vos era re fácil. Yo lo que hice con el teléfono, que me acuerdo mucho, el teléfono fijo, el de público, voy a decir algo que no estaba tan bueno, pero que con mi primo, cuando íbamos a ver a mi tía en el Calafate, tenía la costumbre de llamar Pasó ejercicio vencido, así que puedo Sí, sacar todo. sí, éramos muy chicos y estábamos muy al pedo. Llamamos a la policía diciendo cosas falsas, digamos, ¿no? Como tan... Claro. sí, y después veíamos que pasar... Broma, veías pasar patrulleros, veíamos la pasar broma de los patrulleros y nos típicos. matábamos de risa. Hasta que a la quinta vez, medio que dijeron, che, ya sabemos que son ustedes, lo de la casa tal, dejen de romper. Y ahí dejamos de llamar. Pero igual nos matamos de risa, porque era como que también era molestar al que estaba ahí atendiendo. Y en ese momento, no sé qué años era, un 15 años atrás, pero no era tanta la población de Calafate, entonces era como Claro. que podías verlo, literalmente pasaba por cerca de nosotros. Aparte, el chiste era eso, verlo pasar. Nosotros, aparte era muy difícil que te pongan el teléfono, porque en mi pueblo, por ejemplo, hubo varias tandas que pusieron. Entonces, pues, en la primera tanda nosotros no entramos, porque era limitado. Claro. Y no, en mi casa no No entramos en la llegaba primera. el cableado. No, porque sí había que- llegaba, sí, nosotros estábamos en pleno centro. Sí. El tema era que era un cupo, ponerle, no sé, de 50. Claro. Y bueno, y agarraron los primeros 50, se le dio prioridad a los hospitales y todas las cosas. Y a los que tenían negocio, Sí, se claro. les dio prioridad, entonces no llegamos. En la segunda tanda ya estábamos inscritos, era como una cosa, como esperar la casa. Claro. Como Sí, o el comprar el procrear. primer tele blanco y Era negro, internet. Era el más o procrear, más o menos. Era internet, Sí. ¿no? Claro, Era entonces la teníamos que conexión. esperar que nos toque. Me acuerdo que con mi abuela nos habíamos ido de vacaciones, habíamos ido a Neuquén a ver a la familia. Los nipileños no entienden nada. Y entonces le avisan a mi abuela, le avisa su amiga, la Pancha, su mejor amiga, que sí tenía teléfono, Sí. que habían llamado de la telefónica y le habían avisado que tal día Iban a ir a conectar. conectar el teléfono. Y faltaban 5 días. No, dijo mi abuela, cortamos las vacaciones Nos vamos y nos a volvimos Julián. porque les iban a poner teléfono. Si no, había que esperar como 5 años más. Claro. para Era que- Entel en esa época. Era Entel. Era Entel, claro. ¿Saben? Sí. Qué No, bárbaro, Encotel. Qué bárbaro. Encotel. Encotel. Estaba hablando de los principios de los 80. 80, claro. Y después fue- Mediados de los 80. Mediados de los 80, sí, señor. Tengo un anuncio para hacer. Sí. 2, en realidad. A ver, ¿qué pasó? Voy con el primero. Tengo un anuncio para decir. Y es que ayer y hoy, por eso estoy medio lento, es ¿Qué que te pasó? ¿Te fuiste de joda? inicié... No, Empezaste gimnasio. no, eso ya estoy ahí. Eso nunca se cortó. Energía, entonces, Eso nunca se muchacho. cortó. Estás con No, antibióticos. no. Te están medicando, por eso te calmaste. Se calman. No, inició la temporada de polentas. Ah, estás muriendo. Y ayer y hoy comí porque la Polenta recalenté. agarró sueño. Una fiaca. Pero hoy cuando vi llover Qué rica dije, polenta. Estás repasado de carbohidratos. cuando vi Y llover, almidones. dije, uy, qué bueno Qué que lindo tengo para una polenta, la con calenté tuco y listo. queso. Con queso, y hay algo ahí que yo Salsa de salchicha. sí, no la hice con salchicha casi que le meto, pero no, hice con picado. Pero saben que vi que hay gente que le ponen queso pero rallado. Y para mí va el cremoso. No sé Qué qué. cremoso. También, sí. ¿No? Los dos. O los dos también, Los dos. pero para Pero mí el el cremoso original no puede faltar. es como... Allá en casa, cremoso abajo en el plato antes de poner la polenta bien caliente. Cremoso abajo el plato, no. Claro. Un sándwich de queso. Sobre, no. Cremoso sobre la abajo. polenta, no abajo del plato, Claro. porque si no se pega al plato. En el plato, cremoso primero. Después la polenta calentita y arriba de la polenta,
salsa. Y arriba de esa salsa, queso rallado. Me sigue dando hambre, Yo sé que ya comí. Queda rico, claro, se derrite todo. No se El me había cremoso. ocurrido nunca. Es buenísimo. Aparte rinde más. No sabes Se qué- llena todo de queso. Bueno. Se No llena sabes todo, cómo- todo. Hay uno de mis hijos que come polenta con queso fresco, nada más. No le pone salsa nada, porque como se derrite Claro. con el propio calor de la polenta. ¿Y saben por qué encarece ese emprendimiento? Y aparte nunca me cociné yo polenta. ¿Y te quedó bien? Porque Quedó yo buenísimo. la primera vez que boludo. hice me quedó como un ladrillo. Lo hice- Por no saber calcular la cantidad. Claro, no, estuve atento Bueno, a que eso. igual hay formas de hacerlo distinto. A algunos les gusta más durito, más formado, Sí, y a otros sí. les gusta como más Más líquido. líquido. Sí. A mí me gusta así, como tipo bloque. Así me Claro. gusta, que lo corto así, lo tengo que cortar. Sí, sí. Lo puedo pinchar con el tenedor. Así Una me gusta. lonja. Sí. Pero hay gente que la come fría y después la fritan, la ponen al horno, Sí. Hay la muchas gratinan, formas, sí. sí. Pero es un clásico Pero la me polenta, a mí me gusta encanta la tipo polenta. guiso, calentito, así. Sí, a mí igual, con para el queso. invierno qué rico. Qué buena idea, Sandro. me Sí, dio ganas de y comer sabes que polenta. me dieron ganas porque escuché que en Arriba al Día hablaban Estaban del hablando tuco. de los tucos. Y yo dije, qué ganas de comer Yo polenta. tiré ayer receta de tuco, me dijeron que mi receta era cara. Al aire. Escuché, pero ¿A a vos mí te me pareció parece. cara? Era Pero no para dije- comer un buen tuco. No dije 3 kilos de bola de lomo tampoco. Dije bola de lomo en cubo. Pueden ser 300 gramos, medio kilo. Sí, a mí igual me gusta con la carne cortadita. En cubos. En cubos. Sí. ¿Cómo haces vos el tuco? Ya que tomen nota lo de la mañana. Pico cebolla, pico Sí. morrón, le hago un fondito de aceite, le Rehogar ahí. Sí, cuando sí, ya escuchá. cuando está transparentando, le agrego la carne, condimento la carne con ciertos condimentos, con ¿Qué le otros pones? no. ¿Qué le pones? Le pongo pimentón, le pongo un poquito de mezcla de como ese para pizza. Chimichurri. No. No, condimento de pizza. Condimento para pizza porque tiene de todo. Sí. Por ahí si tengo algún perejil fresco, le pongo, pero más después de la salsa. Ajo en polvo un poquitito. Capaz que si tengo un dientito de ajo, cosa que nunca tengo, pero si tengo le pico un Diente de ajo. dientito de ajo y lo dejo. ¿Orégano, laurel? Lo dejo. Pará. Ah. Pará. Lo dejo la carne. Cuando ya la Sí. carne la veo que ya tomó color, que ya está, ahí le agrego el tomate y ahí le empiezo a agregar otras cosas. Sí. ¿Viste? Y ahí le agrego No dice todo. el tampoco, laurel. mañana es tramposa. Todo el proceso. Le pongo la salsa de tomate y ahí le agrego, recién ahí le agrego el laurel, Sí, le agrego, para que no se queme, no invada. le agrego el orégano y así nomás, le doy la primera mezclada y lo tapo y lo dejo. No le agrego nada. Un ratito, Y igual, porque después ya cuando está. ya veo que ya más o menos se quedó menos líquido, le puedo agregar caldo o le agua. puedo agregar agua. Claro. Depende. Me encanta porque hice ese proceso un poco medio muy a ojo. No fue tan prolijito como lo dijiste, pero Ahí iba es que por voy ahí. pegando en el postre. Sí, Mi papá ahí. hacía una cosa muy rica que le ponía, hacía el tuco y le agregaba salchicha parrillera cortada en rodajitas. Era muy rico. Así mandé mi receta el Sí. otro día, antes de ayer. Salchicha parrillera, muy Muy buen rico. dato. Yo Muy les di rico. opciones y todo y me vetaron porque dicen, no, es muy caro el tuco. No, Bueno, pero ¿qué le hagan vas a lo que poner quieran, al tuco? muchachos, no sé. Claro. También le podés poner opcionalmente zanahoria. También. Sí. Sí, le podés poner sí. zanahoria cortada en cubitos muy chiquititos, la zanahoria, Rallada. o rallada al final. Sí, le da un sabor Sí, distinto. le da Sí. le da como una consistencia. Está muy Tenemos... bueno. Me gusta con los ravioles, así con la zanahoria rallada me gusta con los ravioles. Mira, no lo probé así, Sí. me gusta el dato. Igual lo mejor de la polenta es cuando la tirás a la mierda y te come una milanesa. También. Dice que lo mejor de la polenta es comer la milanesa. Claro. Dejarla. A mí me No, gusta o sea, la milanesa. sí. A mí me gusta la... Yo pasé la receta de los ñoquis de polenta. Me acuerdo. Yo cualquier cosa menos ñoqui de ricota y de polenta. Para eso está la papa, harina y huevo. Tenemos audio de Sí, nuestra dale. tarotista, Sí. que hoy le Nos decimos pasamos largo. a El la... primer corte. Sí, y vamos a ir a la primera canción, pero antes escuchamos qué es lo que tiene para hoy Luisi, nuestra tarotista, en el día de hoy, que recuerden, quédense enganchados porque sobre el final del programa, a las 4:30, tenemos la columna de tarot. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Acá les habla Luis Iwinski y quiero recordarles que hoy 16:30 nos volvemos a encontrar con la columna energética y hoy les voy a estar charlando de San Patricio. ¿Qué tiene que ver esta celebración con la buena suerte, con el color verde?
y cómo obviamente podemos integrar esta energía con la próxima luna nueva en Piscis. Así que manténganse conectados, que a las 16:30 voy con toda esta datita. Bye. ¡Mi horóscopo! Es muy buena eso. Atentos ahí, entonces, los oyentes. También por consultas. A ver quién tenga alguna consulta para hacerle a. No me Luisi. gustó porque el verde de San Patricio lo tenemos acá pegado. Sí, y significa muchas cosas positivas. Políticamente sí. es un símbolo anticolonial, San Patricio. Porque los irlandeses sí. siempre, ¿por qué se resalta tanto de ellos esa cultura? Porque es algo que les molesta a los ingleses, entonces Sí. todo el tiempo es San Patricio de principio, y hay un doble guiño como de esa independencia, y a ellos no les causa ninguna gracia, digamos, ¿no? Que le estén remarcando esa identidad propia que no tiene nada que ver con ellos. Así que vamos a ir a la primera canción Sí. de apertura, que Es tiene que venimos ver atrasados. con lo que estamos hablando, que es que hablábamos de los cassettes, del tocadiscos, del teléfono fijo. Sí. Vamos a escuchar la canción DVD Dale. de Sumo. Down to the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt alright. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt all right. Disco, baby, disco, when you're dying in your bed. Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Well, I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. I don't know, but I've been told the streets of heaven are lined with gold. What will get much worse if the Russians get up there first. Hey, disco, baby, disco, do it when you're down. Disco, baby, disco, do it upside down. Disco, baby, disco, riding in your bed. Disco, baby, disco, you're dancing on your head, yeah! Disco. Check. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio.
Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. No puedes ser feliz con tanta gente hablando. 15:48 minutos, continuamos en este Fuera de Contexto de día martes 17 de marzo ya. Claro, ¿cómo pasa marzo? Como dice Claudio, yo quiero que sea junio. Nos visita Leo Vares de Vares Producciones. Ayer hablábamos con Sandro y con Laura a propósito de la llegada de Pedro Aznar y nos quedamos con algún tipo de duda respecto de en dónde va a ser, cómo va a ser, si viene acompañado con la banda, si va a ser un acústico. Y bueno, por eso vino Leo, a quien saludamos en esta tarde. Buenas tardes, gracias por venirte a esta radio. No, gracias por la invitación. Bueno, estamos con el organizador de ese evento, que será en el mes de abril, el 27 de abril, lunes. Sí, así que nada, para escuchar preguntas y responder todo, como siempre. Teníamos una pregunta de nuestra querida Laura que se acaba de ir, si venía con el percusionista o si viene solo, si viene con parte de la banda. Viene solo, pero trae, me dijeron, no sé si fue exageración o qué, pero alrededor de 25 instrumentos. Va a ser un... Sí, un montón de instrumentos. Inclusive, bueno, estamos justamente viendo todo ese tema por la logística que hay que hacer después de acá, de Río Gallegos a Río Grande. Claro. ¿No? Porque hay que pasar todo por la frontera y todo, así que nada, estamos con ese tema. Hay una gira patagónica, ¿no? De sí, Pedro, entonces pasa primero por Gallegos y sigue para el sur. Río Grande y Ushuaia. Okay. Y después, bueno, ya directamente de avión para Buenos Aires. Pero es una gira que arranca ahora el 1 de abril, así que es una gira larguísima, un mes, ¿viste? Así que nada, contentos por eso, ¿no? Porque hace mucho tiempo no venía y por la respuesta también de la gente, ¿no? Que la verdad que, o sea, el medidor más firme que uno tiene son la venta de entradas y la verdad que vamos 2/3 vendidos ya, o sea, quedan solamente 100 entradas. Es muy bueno para la productora eso también. Está pensado, está planificado un espacio bastante íntimo, ¿no? Para compartir con el músico. Sí, inclusive creo que, como contaba fuera de micrófono, el lugar principal que teníamos previsto, que era un lugar más grande de un gimnasio, ¿no? Al final no se pudo por una cuestión de fechas y todo eso, entonces fuimos a lo que es el Obispado y la verdad que, bueno, un 10 también. Ya hemos trabajado ahí con Héroe Lírico Pop el año pasado, pero bueno, hacer Pedro Aznar está buenísimo en el sentido de que la gente está mucho más cerca, es un lugar más cómodo también,
esa cercanía con el artista creo que se ve un poco más. O sea, no es un lugar donde vos tengas que poner vallas, ¿viste? Como capaz haces en un gimnasio, ¿viste? Así que tiene un tinte más íntimo, aparte por, bueno, lo que sería el título de la gira, ¿no? O sea, son canciones que Pedro le cantaría en un asado a sus amigos, ¿viste? Así que... Y no solamente son temas de él. O sea, de todo, la mayor parte de las canciones son temas que no son de él. Claro. Pero obviamente tiene también canciones de él, de su repertorio, pero por ahí lo novedoso es eso. Son canciones de todo tipo, ¿no? Como dice acá en el flyer, ¿no? De Paul McCartney, Harrison, García, Sting, Gieco, Gabriel, Chili Peppers, Queen, Spinetta, de todo. Eso me gusta la faceta como más, que por ahí creo que uno se podría encontrar con un show de él así, caminando por Buenos Aires, podés entrar a un show así, como más extendido, y esos tipos de formatos no suelen llegar a la ciudad, claro. ¿no? Como donde ves al artista en otras facetas. Aparte que con lo excelente intérprete que es Aznar, yo soy fan de Aznar, pero es excelente, digo, te hace cualquier tipo de música, te puede cantar folclore, te puede cantar un cover, o te puede cantar un tema de él y puede estar horas ahí. Me pasa porque yo en el ámbito que me muevo, en todo lo artístico, conozco mucha gente súper melómana, y cuando se enteraron de esto, o sea, te escribían gracias, por favor, gracias por traerlo, ¿viste? Claro. Justamente por eso, porque significa mucho en cuanto a lo que sería la música argentina. Es un personaje súper importante en nuestra historia musical. Y eso está genial, y la verdad que nada, me puso muy contento ver mensajes de amigos o colegas que me escribían sobre la fecha. Así que, no, obviamente al toque compraron sus entradas. Claro, genial. ¿Y entonces se pueden conseguir las entradas? Pueden conseguirla online en entrada 1 con letra, digo, entrada 1, uno.com. Entran ahí, ponen Pedro Aznar y le va a salir toda la lista completa de fechas que tiene. Casi en la última, bueno, justamente está ordenado cronológicamente, entonces una de las últimas es de Río Gallegos, y ahí entran y la pueden comprar. O si no, en Octubre Disquería también tenemos, y ayer pasé a la mañana y le quedaban 7. Así que... O sea, hay que apurarse. Sí, quedaban 7. Igual no dejamos muchas. Las que dejamos en octubre eran las primeras 3 filas. Claro. Y ya ayer pasé a buscar 3 que me habían pedido así conocidos. Entonces, como estaba cerca, y pasé a ver cuántas quedaban como para estar al tanto, y le quedaban 7 de la tercera fila. Así que no bien sé, cerquita. Tal vez fueron a comprar en efectivo o algo, y que por ahí yo no tengo tanto control en eso. Así que no sé cuántas quedarán hoy, pero bueno, si alguien está escuchando y quiere comprar su entrada, le conviene ir cuanto antes. Sí, o si no, comprarla online, por web. Sí, claro. Pasa que por web por ahí tiene siempre un leve recargo por el costo de servicio de la plataforma donde una la vende. Entonces por ahí... Y no tiene la física, ¿no? Y no, o sea, te llega el QR al mail y con eso vas, por ahí el que le gusta el recuerdito, claro, está bueno tener la entrada física. ¿Sabes qué? ¿Hubo consultas con respecto a algún tipo de queja con respecto al precio? No es un precio que solamos ver. Yo comentaba ayer que creo que puede parecer elevado a primera vista, pero cuando llegue la fecha, la inflación lo va a acomodar. A primera vista, como el claro, tema. Ayer hablábamos justamente de eso, y no nos parecía tan loco a algunos. Es que, bueno, por detrás de esto es lo que la gente no ve, ¿no? Porque inclusive, capaz que en otra situación, a mí como espectador me parece lo mismo, pero como me toca estar en otro rol, veo justamente este tipo de detalles. Gasto? Sí, porque son gastos entre local, entre habilitación municipal, entre impresión de entradas, entre todo el personal que trabaja, porque inclusive la técnica viene de Buenos Aires. Claro. O sea, él viene él viene con su propia técnica haciendo la gira, ¿entendés? Entonces, entre todo esa sumatoria de cosas más lo que te dije al principio de que habíamos cambiado de lugar,
Entonces el cambio de lugar también hizo de que uno tiene que tener un cierto mínimo asegurado, digamos, por plaza. Claro. Entonces, a tener un lugar, plan A, para meter 600 personas, y pasas a un plan B para meter 300, ¿entendés? Obviamente los costos van a subir justamente por eso mismo, para compensar esa baja de público. Bien. ¿Entendés? Pero bueno, tampoco lo veo como algo inalcanzable, porque si vos sos seguidor del artista y querés verlo en otro lado, sacá un pasaje nomás para irte. Y va a estar mucho más que eso, por lo sí, inclusive sí, si uno por ahí mira recitales o shows, por ahí lo que sería Buenos Aires, está básicamente el mismo precio. Bueno, uno tiene que sumar también justamente el traslado hasta acá, porque no es que vienen, no sé, de acá cerquita. Sí, vienen de Buenos Aires, es una tirada bastante larga. Y siempre se tiene en cuenta el pago del caché del artista y también la técnica, que eso ya es otra cosa extra, que a veces por ahí, muchas veces son técnicos de acá, que por ahí cambia. Igual también se le tiene que pagar, ¿no? Sí. no es que de acá no te va a cobrar. El artista de Río Gallegos no cobra, ¿no? Pero por ejemplo, al venir la técnica de otro lado, primero que uno se asegura, ¿no?, de que el artista va a estar cómodo. Sí, que es el sonido que él quiere. Tal cual. Traen todos los instrumentos. Y bueno, la técnica obviamente se tiene que alojar acá, tiene que comer acá. Claro, y la productora se tiene que hacer cargo de todo. Y sí, obviamente. ¿Cuánto dura el show? El show más o menos va a durar 1 hora y media, 2 horas. O sea, es larguito, es bastante largo, sí. Se toma su tiempo, es como vaya el público, ¿no? Obviamente. Me gusta la propuesta, como también suena como ir a bajar cambios. ¿no? Sí, bastante. Es como ir a escuchar música. Un relajado. Sí, buen momento para dejar el celular en casa. Oye, si te compraste la entrada por QR, no te lo dejes en tu casa. No, se lo lleva impreso. Bueno, es esa. Opción B. Claro, te la podés llevar impresa, es buena esa. Viste que está mucha la conversación esa de dejar el celular y demás, y que sean tipo una especie de teatro, como que está bueno el plan como para descansar un poco y mirar un artista que... Sí. Todo lo que haga te va a llamar la atención. Aparte, nosotros vemos mucho, nos ponemos mucho al lado del público, tratamos de que desde el ingreso sea cómodo, sea rápido. Por ahí buscamos ese tipo de estrategias para acomodar gente, por ejemplo, de que sea lo más organizado posible. El año pasado que hicimos Abel Pinto en el boxing, fueron aproximadamente 2.000 personas y fue súper rápido, súper cómodo todo también. O sea, ponemos la cantidad de personal que hay que poner. Claro. En este caso, por ejemplo, en lo que es obispado, siempre separamos, como uno entra al obispado, por si alguien nunca fue, tienes una puerta principal y después se divide para izquierda, para derecha, para entrar a lo que sería la sala. Sí, claro. Y nosotros siempre dividimos del 1 al 7 y del 8 al 14, entonces el que compró del 1 al 7 va por la puerta izquierda, del 8 al 14 por la derecha, entonces se evita por ahí de que capaz que se manda mezclado y después tenés que estar cruzándote de un lado de los asientos hasta el otro lado, entonces vemos todo ese tipo de cosas como para hacerlo más dinámico todo. Más o menos. Ayer hablamos... de cómo fue el crecimiento de varias producciones que no recuerdo cuál fue tu primera producción, pero una de las primeras, la más importante, la Breche, y de ahí a Aznar pasamos por todo. ¿No? El primer evento que hice fue Los Titirifeos, que fue en 2015. ¿Qué son, títeres? Perdón, Sí, era un show de títeres, Emiliano Vega y Emiliano Puñales, stand-up. Era show para chicos, pero también los adultos se rían bastante. Ese fue el primero que hice, como comenzó todo, ¿no? Después paré un tiempo porque obviamente era nuevo y al ser nuevo había muchas cosas que no sabía en cuanto a cómo manejarme económicamente. Claro. Entonces, para que rinda un poco. Sí, hay cuentas que por ahí no hice, entonces llegué a pagar todo, pero yo no quedó más nada, algo así. Acá, pero vos estabas hecho. Exacto. Claro. Sí, o inclusive creo que debí pagar un par de cuotas después de pasajes. Pero lo que voy es que, o sea, fue el puntapié inicial, digamos, para ver lo que era y si me gustaba, y me gustó, y aparte porque fue algo muy muy loco para mí el estar un día, compartimos habitación con mi hermano, ¿viste? Estábamos a la noche, miraba mucho stand-up,
en ese momento, miramos Hora de Reír en Canal 9, me acuerdo. Sí. Y estábamos ahí acostados los dos y nos cagábamos de risa, perdón la palabra. No hay problema. Nos matábamos de risa mirando varias cosas y en una apareció los titrifeos y yo le dije a mi hermano, algún día los voy a traer. Y pasó un año aproximadamente y no sé cómo fue, porque fue hace como 10 años, más de 10 años. ¿Qué será? ¿2019 por ahí? 2015, no sé. 2015 no dijiste. Sí, 2015 creo que había sido. 11 años. O un poquito más capaz. Mirá. Sí, yo ahora tengo 28, ¿no? Saqué la cuenta, me parece. Tengo 28 y esto fue a los 19. Claro. Así que 9 años. 9, 10 años, por ahí. Entonces sí, eso fue como el puntapié inicial de todo y después pasó un tiempito y después ya volví de vuelta, hice Fernetera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después la edición exclusiva, Festivino 1 y 2 con Mala Fama, después hicimos Brecht, después hicimos Santa Cruz Rock con Bulldog. ¿Qué más hicimos? Héroe Lírico Pop, Abel Pintos, ahora Pedro Anar. Hay varias cositas. Sí, algunas se me debe escapar igual. Sí, pero bueno, es un crecimiento constante. Uno va aprendiendo y capaz que de un día al otro se te dan este tipo de artistas gigantes, como pasó el año pasado. Sí. Y nada, es cuestión de arriesgarla. Sí, mandar para adelante, porque uno se puede. Yo el año pasado, cuando empecé, digamos, a trabajar con la gente de Fedorco Producciones, que es una productora muy grande de Neuquén, como que la dudé al principio cuando me dijeron Abel Pintos, de un día para el otro. Estaba en la mañana, me desperté. Tengo Abel Pintos, ¿así fue? Sí, Che Leo, un amigo mío, Lucas Dulan, me había agarró y dice, Che Leo, yo trabajo con Guille, que Guille Fedorco, ¿no? de allá de Neuquén. Yo no puedo porque estoy muy a full con mi negocio, bla, bla, bla. Quería saber si vos estabas interesado en hacer Abel Pintos, como vi cómo trabajás y todas esas cuestiones, así que me recomendó. A las 9 de la mañana y a las 10 ya tenía el mail con todo lo que me había pedido Abel Pintos. Así que nada, es cuestión de un poco de decisión y de mandarle, ¿no? Sí, sí. Porque uno va aprendiendo y también confiar en uno mismo también en el trabajo, ¿no? Y tomárselo con esa seriedad que implica, porque atrás de estas decisiones también hay muchísima gente que paga su entrada y uno tiene que estar a la altura de responder de lo que la persona espera, ¿no? De una entrada eficaz, como te decía, de ser atento, de ser bien educado con la gente que pagó su entrada. O sea, son muchos puntos que no claro, se que tienen que escapar. esté cómoda sobre todo. Sí, porque si yo pago la entrada y yo quiero tratar de entrar lo más rápido posible, que no haya problemas. O sea, una garantía, sí. Es siempre estar del otro lado del mostrador, creo que es la premisa por ahí que uso cuando empiezo a producir algo, ¿viste? O si hay un problema, tratar de resolverlo, apaciguar las aguas y vamos a arreglarlo juntos. O sea, porque puede pasar, o sea... Sí, una dificultad no vivo, estoy... no sé. Sí, o no sé, un ejemplo, una entrada capaz que... Me ha pasado a veces de que compran entradas gente grande, o su hijo le compra una entrada y no sabe cómo entrar a ver el QR, por ejemplo, y a veces se pone muy nervioso y bueno... Sí, no quiere quedarse afuera. Sí, o mismo por ahí causa a veces un poquito de vergüenza, capaz, porque a mí me pasaría de estar... que toda la gente entre y que vos estés a un costado, ¿entendés? O sea, ese tipo de cosas. Sí, claro. En ese sentido uno tiene que ser muy empático y tranqui, o sea, ahí lo vamos a arreglar. Y acá es nuevo también ese tipo Sí, relativamente nuevo el tema QR. No hace tanto se da esa posibilidad. Esto que me decís de Abel Pinto me hace acordar a esos dichos de que uno tiene que estar preparado para las oportunidades, ¿no? Sí. Porque sin todas esas fechas por ahí más chicas, agarrar una fecha así sin experiencia es jugado, pero con la experiencia esa... Obvio. Sí, uno tiene una espalda ya, ¿viste? Y sabes que sí, aprendés un montón, porque aprendí un montón con lo de Abel Pinto. Fue mucha logística, porque desde conseguir un sampling, imagínate, o sea... En mi vida hubiera necesitado un sampling para mí. ¿Para qué es? Un cargador. El cargador. Mirá. El tractorcito ese que carga, que tiene... Como traen todo en camiones, la técnica... Hay que bajar todo, claro. Hay que bajar todo. Mirá. O sea, con rampa por ahí muy, muy lento, son cosas muy pesadas. Entonces... No podés romper eso, ya. No, hasta el mismo mínimo detalle uno tiene que estar. Entonces... El plan de la mariposa, me faltaba ese. Sí. Me faltó uno. Muy bueno eso. Ese nos acordamos. Muy sí, todo muy bueno el plan. Acá estaba entrando a la página entrada1.com, que es donde pueden encontrar las entradas para Pedro Aznar.
Sabes que lo último que me queda es que creo que tenés mucho ojo con el público, porque también sos músico, no sé si seguís tocando y tenés esa experiencia de estar en el escenario que te da un backup ahí como productor. Sí, creo que suma muchísimo eso. Yo siempre digo, sea un poquito de todo, porque desde chiquitito empecé con todo lo artístico, con todo este ambiente. A los 13, me acuerdo cuando me empezó a gustar todo esto, arranqué con mi tío que pasaba música y yo me sumé y me gustó. Entonces ya a los 15, ya mi padrino me compró, no sé, baffles, una consola de DJ. Y a los 15 estaba trabajando de DJ y era súper raro porque me acuerdo de una anécdota que tengo cuando me contrataron de Medisur para la fiesta de fin de año. Todo fue por mensaje y fui me acuerdo justamente a la clínica a hablar con el director, calculo que era sido, bueno, me acuerdo mucho, y me vio y como que quedó medio anodadado, ¿no? ¿Y qué hace? Medio desconfiado, sí, claro. ¿viste? Pero bueno, salió todo bárbaro. Y así, bueno, muchas cosas. Bueno. Uno fue aprendiendo todo lo que es gráfica, todo lo que es video, publicidad, lo hago yo mismo, a mi gusto, porque ya tengo justamente experiencia en ese tipo de cosas. He hecho cursos, no es que solamente es todo a oído, pero sí he hecho cursos, esas cuestiones, perfeccionando un poquito más las cosas que me gusta hacer. Genial. Ya sea video, ya sea imagen, curso de diseño gráfico, de todo. Entonces esos son herramientas que, bueno, hoy en día me ayudan a que sea más simple todo. Y a por ahí a crear a mi gusto, que claro, sobre todo eso. Claro. ¿Nos recordás a qué hora comienza el espectáculo? Sí, a las 21 horas. 21 horas del lunes 27 de abril. Exactamente, el lunes 27 de abril en el Teatro Obispado, así que nada, están todos ahí invitados. Justamente recordar que quedan pocas entradas. Sí, 7 o 5 en octubre y el resto solamente online. Claro. No se van a vender más físicas, ya pregunté, porque okay. Eso lo manejamos ya con la otra productora. Entonces, si ellos me dan el ok en algún momento, entrada1.com. Entrada1.com, ahí pueden comprar sus entradas online. Y nada, es súper fácil. Le va a pedir registrarse y una vez que se registren, hacen la compra y les llega al mail, llega el QR. Así que con eso ya mismo van ese día y nosotros miramos ahí el asiento, eso y lo acomodamos. Así de simple es. Perfecto, te agradecemos la visita, Leo, nos sacaste todas las dudas. Listo, bueno, cualquier otra duda me avisan nomás y estamos para responderla. Así que gracias por la invitación. Pasó Leo Vares de Vares Producciones, lo trae a Pedro Aznar y bueno, nos sacamos todas las dudas, ya sabés cómo tenés que hacer, comprate 4 entradas, Clau. Y sí, nos ojalá, regalamos, sí, ojalá. Bueno, ¿escuchamos un tema? Sí, escuchamos un tema de Pedro Aznar para cerrar. La entrevista escuchamos Tu Amor. Yo quise fin y había más, yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Que sea el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a esperar que el destino hable por mí. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta
es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Mi horóscopo! Muy bueno, gracias Rodri. Volvimos después de ese tema musical, 16-20 minutos. Está nuestra columnista Sandro y escuchábamos a quién. A Iruka Sativa haciendo la canción Afuera, la banda cordobesa. Si no la escuchaste, escuchala, está bastante buena. Selección de Rodri Polonio. Ajá, bueno, listo, bárbaro. Está Luisi con nosotros. Buenas tardes. Ya adelantó que va a hablar de San Patricio, así que estamos atentos, atentísimos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, Muy bien. Me alegro. Bueno, yo hace unos días me di cuenta que era San Patricio y me puse a investigar un poco de por qué está asociado a la buena suerte, al color verde. Bueno, al trébol de 4 hojas, ¿no? Al trébol, exactamente. Porque bueno, es algo que se adopta y a veces no se conoce la historia, así que estoy investigando en eso. Y además porque ustedes tienen el color verde. Sí. Entonces yo quería, o sea, venía yo con la pregunta, el disparador, de preguntarles a ustedes si cuando se eligió la estética se buscó el color específicamente por su significado, por lo que representa. ¿Qué motivó a que elijan el color verde? ¿Beto? Es un color que forma parte del pino de las cooperativas. Tiene varios colores, identifica las cooperativas de todo el país
Sí. Y bueno, elegimos el verde porque nos parecía que identificaba Porque el verde y amarillo es verde, amarillo y naranja, creo que es del pino de las cooperativas. ¿Y el pino que es el simbolito del Es pino? un pinito. Sí, es el símbolo del cooperativismo en del nuestro cooperativismo país. en Mira, nuestro muy país. bueno. Entonces, Mira qué lindo. y Es un símbolo universal. claro, sí. Mirá. Y bueno, y ahí elegimos el verde porque nos pegaba más. Verde y amarillo es el logo también, el sol. Claro, con el sol. Nuevo Día. Tiene que ver con eso, con el cooperativismo. Buenísimo. Bueno, tiene el origen sí. en el pino, bueno, es la naturaleza, Sí. ¿no es cierto? Y también Sí. se relaciona con esto de San Patricio, con el trébol, ¿no? Que en este caso la historia de San Patricio era un religioso, ¿no? Que fue secuestrado por piratas, fue llevado a Irlanda. Y en ese tiempo se dedicó mucho a la espiritualidad hasta que pudo escapar, tuvo visiones que lo llevaron a escapar, pero tiempo después volvió de nuevo a Irlanda a predicar y a, llevarles la religión, ¿no es cierto? Ujú. Y fue muy reconocido porque usó el símbolo del trébol, de 3 hojas en realidad, el trébol común, para representar a la Trinidad, ¿no es cierto? Y con esos objetos de la naturaleza con los que los paganos más conectaban en ese momento, lo utilizó como símbolo para llevarles la religión. Me gusta porque cobra mucho más sentido el trébol, digamos, ¿no? Porque si estaban como en lugares por ahí más de la naturaleza, de ahí viene, ¿no? La religión, el símbolo, es buenísimo. Exactamente, y después, bueno, con el tiempo se fue transformando y se tomó, conocimiento del trébol de 4 hojas, ¿no es cierto? Entonces, Sí. además de la Trinidad, se incluye a uno mismo, digamos, entonces se unifica toda esa energía para la buena fortuna, para el bienestar, ¿sí? El color verde, bueno, nosotros acá estamos entrando en otoño, pero en esta fecha, en Irlanda, es la primavera, ¿no Claro. es cierto? Entonces también se relaciona la muerte de quien hoy es San Patricio con la fertilidad, con la vuelta a la naturaleza, ¿no? La primavera, la vida, el renacer, la buena fortuna. Y también hay una historia que cuenta que San Patricio desterró a todas las serpientes de la isla, entonces no hay serpientes en la isla. Entonces de esa manera simboliza que todo lo bueno que te puede pasar, como algo en su momento fue liberarse, ¿no? Está relacionado con el poder liberarse de todos los miedos, los pensamientos limitantes, ¿no es cierto? Entonces él trajo fortuna a Irlanda en ese momento y por eso se lo relaciona de esta manera. Mirá vos. Sí. No es solo tomar cerveza, San Patricio. No es solo tomar cerveza, sino Ahí que está. también trajo, prosperidad, abundancia, ¿sí? Entonces, de esa manera se lo relaciona con todos estos simbolismos. Genial. Mirá vos. Bueno, tenemos verde por todos lados nosotros. Verde por todos ¿Viste? lados. sí. Hay un... Y al principio era azul, entonces después se transformó al color verde mira. a raíz del trébol, que se asoció Claro. como su símbolo, ¿no? Que representa. Pero en primera instancia San Patricio era de color azul. Muy buen dato. Y obviamente con el paso del tiempo se fue Claro. transformando en una celebración. Sí, una fiesta popular, Exactamente, claro, se claro. hacían desfiles, que no fue en Irlanda, fue en Estados Unidos por Claro. primera vez la Claro, celebración. Sí, eso te quería preguntar. O sea, ¿qué rituales hay ligados a la figura de San Patricio? Bueno, en realidad tiene que conectar con la prosperidad, ¿no? Con la abundancia, con el bienestar, con la vida, con el renacer, pero para todo eso hay que hacer una limpieza, ¿no es cierto? Y por eso se da con lo que es la luna nueva ahora en Piscis, que ya se termina la rueda astrológica, y es una buena luna para limpiar, ¿no es cierto? Para profundizar en las emociones, para soltar todas las creencias limitantes. Entonces, de esa manera se realza esta idea de San Patricio, que él lo que plantea es que hay que hacerle espacio para la nueva vida, hay que dejar que algo muera y que haga su proceso para que después la vida renazca, salgan esos tréboles de la fortuna, de la abundancia, del bienestar, digamos, ¿no? Porque el verde también es salud, es bienestar. Ujú. Así que los rituales que se asocian principalmente es de eso, de soltar, ¿no es cierto?
Después, como te digo, ritual de tomar cerveza y reunirse en grupo y los desfiles, eso ya fue adoptado, como te digo, en Estados Unidos, una celebración más Comercial, digamos. comercial, sí, claro. exactamente, y se transformó en lo que hoy es, ¿no es cierto? Hoy vos abrís las Una redes fiesta, sociales y sí, hay claro. un montón de eventos relacionados Sí, claro. a San Patricio. Y eso se hace un Sí. ritual igual. Sí, Claro. sí, claro. Y- Obviamente y- juntarse con amigos, obviamente. Exactamente. ¿Cómo no te vas a sentir bien? ¿Qué hacemos cuando encontramos un trébol de 4 hojas? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Lo guardamos? Sí, obviamente, si vos querés que eso te acompañe, pero bueno, está bueno cuando vos encontrás un símbolo, tomarlo, aceptarlo, ¿no? No decir, ay, qué lindo, y lo guardo, sino decir, bueno, qué bueno, toma esta Dar buena un energía. significado. Exactamente, sí. Normalmente cuando nos encontramos Le das con un entidad, símbolo- digamos, a ese símbolo. Sí, 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 Claro. obviamente cuando te encontrás cualquier cosa, ¿no es cierto? Claro, o sea, te encontrás un billete y decís, bueno, lo transformo Claro. como- Es más que nada como que te predispone. Sí, obviamente, obviamente. Además, ¿cómo encontrás un trébol de 4 hojas? Buscándolo. O a veces de casualidad. Sí, claro. ¿Viste cuando pero mirá- no ¡Uy, mirá! Sí, pero caminando por la vereda, en el cotidiano, no. Normalmente estás en un lugar en donde estás relajado, Claro. como, no sé, quizás estás pensando enroscado algo, pero estás como en otro ámbito fuera de tu cotidiano, entonces estás como abierto a eso, es como que estás relajado, con una sensación linda de liviandad quizás en el cuerpo, ¿no? Cuando uno está en la naturaleza. Y es ahí en donde el trébol lo ves de casualidad o lo buscas hasta encontrarlo. Y a veces no lo encontrás tampoco. Así que bueno, la idea es que más allá de que uno lo busque y estás predispuesto a eso, cuando lo encontramos tomarlo realmente, integrarlo. Sí, sí, sí. Con alguna oración o algo que podamos decir. Bien, dijiste recién que estaba la luna en Piscis. Sí, luna nueva vamos a tener mañana y pasado, sí, es una luna para dejar ir, nosotros ya estamos terminando la rueda astrológica, es un buen momento para soltar, profundizar, sí, o sea, todo lo que nos limite para realmente hacerle lugar a lo nuevo, sí, como les decía ahora el 20 de marzo empieza el calendario astrológico y la idea es poder potenciar todo lo que sí, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, nos invita a Hay que profundizar y meterle hacerle buena lugar. energía ahí, ¿no? Hay que Hacer meter lugar, ahí. hacer Ahí, lugar, ahí va. sí, para que lo que esté ahí para florecer pueda florecer, ¿no es cierto? Bien, muy Mirá bien. vos. Sí. Buenas señales, ¿eh? Para vos, por eso te Claro, marqué bueno, con sí, el dedo. sí. Ahí Vos va, hoy claro. estás de verde. Está de verde, Estoy de mirá, está verde ahí, hoy, sí, estoy de verde, campera tal verde, cual. suéter verde. Sí, exactamente. Tengo Eso- Mirá, medias verdes increíble. también, pero no las voy a mostrar. Ah. Y un par de medias también. sí, inconscientemente también estás potenciando esa energía, sí. A mí me Ahí- encanta el verde. Hay, ¿sí? Me encanta, es uno de mis colores favoritos. Y el verde que más me gusta es el verde Benetton. Sí. Ese Sí. que es muy particular. Creo que no sé cómo se llama, pero todos lo conocen como verde Benetton, que es un verde bien brillante. Ese es mi verde favorito. Mirá vos. Sí, me encanta, amo el verde. Sí, sí, es muy lindo. Es un color que también, el verde Benetton, es un color de la exclusividad, la calma, tranquilidad. Sí, es muy lindo, ¿sí? Los colores también transmiten emociones, cómo nos vestimos, o quienes prestamos atención, por ejemplo, a que la ropa o la manera en la que uno se viste o se presenta genera ciertas cosas en otras personas o los colores atraen ciertas energías. Sí. Estás como muy presente en eso y bueno, le cargas esa función a tu ropa de Sí. atraer esa energía. ¿Viste que dicen Mirá vos, qué que bien. tenés Mirá qué que, bien cuando vas a eso. una entrevista de trabajo, Sí. o sea, hay ciertos colores de ropa que tenés que no o tenés que que sí. usar y Ajá. unos que sí que te Ah, recomiendan mirá. que tenés que usar? Re loco eso. Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, no- pero viste, el que no sabe es como el que no ve. Claro, sí, te pero vas, bueno, claro. cuando uno va profundizando en esto de las energías, digamos, o de las vibraciones que generan esas frecuencias que generan cada cosa que hacemos con intención, te das cuenta que podés intencionar la ropa. Eso se llama magia glamour, se está poniendo un poco de moda ahora. Ah, mira. Y tiene que ver con esto de que, bueno, cada color a lo largo del tiempo se fue asociando a diferentes cuestiones, como en este caso el verde a San Patricio, y bueno, y cada vez se va reafirmando la teoría de que esos colores representan esas emociones o esos estados, ¿no es cierto? Como el verde la buena suerte, el bienestar y la salud, sí. Bien. Como te ven, te tratan. Ahí está, Exactamente. tal cual. Sí. Seguramente para las entrevistas el color que sea más recomendado sea el azul, que está asociado a la comunicación y a la calma también. Entonces, sea el más recomendado. Distinto al rojo, que si vos ves rojo, que ves alerta, por ejemplo, ¿no? No sé, o
Claro. que algo es malo, digamos, también, ¿no? Sí, así que seguramente... por Todos ahí. de azul a buscar trabajo. Así es. Así que bueno, Mantener la calma. bueno, Luisina, Bien. muchas gracias. Ah, es cierto que estuviste participando ahí. Estuvimos hablando antes de entrar acá con Luisi Sí. ahí fuera del aire. ¿Qué tal? Y le ¿Cómo? digo, vi una foto de Luisi ahí haciendo un par de poses. Sí, Y siempre me agarran haciendo algo, dice, nunca quieta, pero Sí, estuvo sí, bueno. sí. Sí, me muevo mucho, la verdad, gesticulo mucho en las charlas que doy, entonces siempre me agarran de alguna manera graciosa. Sí. Pero bueno, ya está, ya no me preocupo por eso porque realmente fue una experiencia muy buena. Se juntó mucha gente. Sí, mucha gente. había mucha gente, sí, muchas personas que participaban activamente, ¿no? Porque también había otras colegas que nos enseñaban a activar nuestra energía, que tenés que hacer como algunos ejercicios ahí. Y bueno, y toda la gente participaba, estaba predispuesta a recibir lo que uno decía. Y eso está muy bueno, ¿viste? Cuando te subís a un escenario y ves que todas las personas te prestan atención, están atentos a lo que Claro. vos decís. Bueno, se siente muy lindo, ¿no? A veces hay eventos masivos que va gente que realmente no conecta con Claro. eso, solamente va a pasar un rato, digamos. Sí, claro. Y bueno, no, había mucha conexión de todas las personas que estaban y eso se sintió y estuvo muy bueno. Bien, Así y que- había una invitada también, no, no me acuerdo. Jimena Latorre. Jimena Latorre. Sí, sí, exactamente. Ella estuvo el domingo, dio una charla sobre arcanos. Yo no pude asistir, me quedé con las ganas. Pero bueno, estuvo y obviamente convocó muchísima gente, muchas personas que tienen mucho interés en esto que a mí me gusta compartir también, que es integrar el tarot al cotidiano, ¿no es cierto? Que no sea algo ajeno a cualquier cosa que nosotros podemos utilizar en nuestro día a día para una charla con nosotros mismos, tomar alguna decisión, ver algún camino, ¿no? Esto del tarot como GPS. Así que, bueno, ella también plantea eso, ¿no? De empoderarse un poco, conocer sobre los arcanos y está muy bueno. Sí. Buenísimo. Sí, Jimena de la Torre. Así que, bueno, re agradecida con la municipalidad, la verdad, Sí. es una re buena oportunidad. ¿Te invitaron? O sea, los invitaron a todos los que estuvieron participando allí. Sí, yo recibí una invitación a mirá qué participar, bien, sí, qué bien, sí, qué sí, bien. así que eso también se siente re especial, ¿no es cierto? Que te tengan, Que te en, tengan en cuenta. cuenta, claro. Sí, sí, es re lindo, la verdad, sí. ¿Y Me fuiste de tocó- verde? No, fui de negro. Está Fui bien. de negro, después me quedé pensando que por ahí podría haber usado otro color, pero estuvo muy bueno también porque muchas veces yo participé cuando era emprendedora. Ujú. Entonces iba con productos que yo hacía, cosas que yo hacía, y esta vez me tocó estar del otro Del lado. otro lado, claro. Sí, así que sentí que fue un crecimiento y que se Claro. materializó algo por lo que estuve trabajando todo este año. Así que Qué genial. sí, fue una re linda experiencia. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí. Sí, la verdad que sí, fui con mucho miedo, con mucho temor, pero bueno, detrás de todo esto siempre está el aprendizaje de que hay que animarse, porque en primer lugar yo, o sea, pensé que no tenía la capacidad, que no sé, uno se tira para abajo. Pero bueno, después querer salir de ese lugar estuvo muy bueno y salió muy bien, así que eso. Bien, recordemos tus redes. Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como luisi.ubinsky y bueno, para agendar una sesión o para estar atento a las columnas energéticas. Estamos trabajando también con el Vision Board, con mis consultantes, que eso fue lo que hablé en la charla de la municipalidad. Cómo planificar, ¿qué es? Bueno, es... Porque yo vi que había en la pantalla 3 y uno era eso. Claro, bueno, justo ahora estamos en este tiempo de que podemos planificar más o menos qué queremos hacer, nuestros objetivos para Algo este de eso año. nos dijiste hace 15 Ya nos habías días, contado que- eso, sí. Que el año Exactamente. comenzaba más tarde. Exactamente, Sí. entonces bueno, eso es lo que yo estoy trabajando actualmente con las consultas y está muy bueno tener una planificación en el año de por dónde uno quiere ir, te permite andar con más claridad en las decisiones que uno toma y desde el lado energético se trabaja la ley de atracción, se puede manifestar y bueno, todo esto. Y como no fue grabado el evento, Ajá. me voy a animar y voy a grabar mi primer video de YouTube dando esa charla, a ver si funciona. Vamos a Está ver. muy La bien, vamos a está muy compartir. bien, la vamos Sí, a compartir. sí, vamos. Ey, Sí, que hace- recomendá el canal de YouTube. Ay, sí, también, bueno, en mi perfil de Instagram Sí. está el link a mi canal de YouTube donde Están está. estos recortes. Claro. Sí, exactamente. Claro, Bien, pues están los buenísimo. recortes de los programas. Sí, Ahí sí, va, sí, sí, muy bien. sí. Muy Muy buenos. bien. Muchas gracias por eso también, porque poder replicar contenido sirve un montón para Claro. llegar. más Representante artístico
Juli. Juli Quirós. Él se hace cargo del streaming. Momento, esperen. Sí. No, yo les había dicho también la última vez que vine que hacíamos la tirada de lo del mundial. Sí. Del Chicos, mundial. desde ese día tengo pesadillas. Miren, No, me late palpitaciones. fuerte. No, porque saben que, o sea, me pasó 2 veces de soñar de que se cancela, se suspende. No. Sí. Sí, se va a suspender. ¿En serio? No decís? tengo información, pero sí. No tiene pruebas, pero no tiene dudas. ¿Por qué decís eso, Julián? No, No, no. en serio. Perdón, Juli, que te meta en la charla. Perdón, permiso. Sí, sí, Mi sí. teoría respecto de los colores es que, bueno, Messi se sacó foto con un colorado, los colorados son mufa, Messi le va a pasar algo, si le pasa algo como lesionarse, ¿no? Que le pase algo Sí, sí, extraordinario, el Mundial no va a tener demasiado sentido y además la guerra, sumado a eso, lo van a terminar suspendiendo. Anoten eso. Llega a cumplir. Yo no lo quise decir todo este tiempo. Ojalá porque que no- ojalá es que- odioso, que- ojalá es que no odiosa se mi teoría, cumpla. pero bueno, no salgo en cámara, así que se hacen cargo No, de no, esas 3 pero personas que están en pantalla. graben eso por las dudas, pero yo Es no. mufa, Ojalá los que no. colorados son lamentablemente mufa, disculpen los colorados que están escuchando, pero Trump es colorado, Messi se sacó una foto con Trump, se suspende el mundial. Bueno, el ¿Y vos rojo, soñaste eso? alerta, El alarma, rojo alerta, es verdad, dijiste, lo dijiste. cancelación. Yo tengo ¿no? una sola, es más, yo tengo una sola anécdota de que corrobora que nos pasó una vez que cuando estábamos viajando al Mundial de Brasil 2014, paramos, teníamos que cruzar una balsa, un río, Un y colorado. yo no conocía, o sea, yo no creía en esas cuestiones, y mi amigo nosotros teníamos instrumentos musicales y como teníamos que esperar para cruzar la balsa, empezamos a tocar y se nos acercaron los brasileños y demás, y se para al lado mío un colorado con la 10 de Messi. Sí. Y mi amigo me empieza a hacer así como que lo eche. Y yo no voy a decirle al chabón, che, vos sos colorado, andate. Claro, Entonces ¿verdad? le hice a los otros una seña para que cortáramos la secuencia y nos metimos a la camioneta. Entonces se fue el colorado y cuando se fue salimos de vuelta. Cruzamos la balsa y del otro lado de la balsa se nos rompió la camioneta y no llegamos a la final del mundial. Y mi amigo No llegó. Mi amigo Nosotros lo quería ir a buscar al colorado, pero a todas. Yo recuerdo ese viaje de Julián particularmente porque le comimos la 2014. cabeza. Claro, Mundial 2014 y yo le decía, andate, andá al Mundial, está cerca, andate, hasta que se fueron, se animaron y se fueron y pasó eso. ¿Vos podés creer? No, no. Después que- Bueno, Igual no es una cuestión de prejuicio. No, obviamente. Tengo amigos colorados. Sí, te están- Pero no les hablo hace te están años. mandando saludos. desde esa vez no le hablo más. No me junto con ellos, solamente le hablo por WhatsApp. Bueno, no sé. Pero vos tenés ¿Y ese vos, y a vos pálpito. qué te pasó? ¿Qué nos decía el bici? ¿Que tuviste sueños de ese tema del mundial? ¿Qué Bueno, onda? yo cuando me acuesto, me pongo a pensar y a analizar, ¿no? Cómo voy a seguir trabajando, Sí. cómo ir cambiando, ¿no? La manera en la que voy trabajando con las cartas. Y sabía que tenía esta tirada para hacer y yo decía, ¿cómo, más allá de que tenía pendiente aprender cómo se dividían los grupos o todo eso, de qué manera interpretar cada carta? Bueno, Sí, y fueron 2 noches de acostarme pensando en eso y fueron 2 noches de soñar que se suspende, o sea, tener esa sensación de Sí. que no se da. Obviamente estuve un poco condicionada porque estuve viendo de qué iba un poco la guerra también, porque claro. por tener, Sí. justo fue un tema para charlar que tuve que investigar. Y bueno, la realidad es que tuve esa sensación, ¿viste? Ese Sí, pálpito, sí. esa de despertarme y decir se va a cancelar, es como... Porque no llego este año, que lo hagan el año que viene. Y bueno, sí, es una, no sé, es una sensación, ¿viste? No Sí. lo podés explicar, Claro, está entonces... bien. ¿Puedo ponerle nada. graf? No. No. Luis Ubinsky asegura que el mundial... No, Te hacemos famosa. No, ¿viste cuando te Pero despertás? si llega a pasar eso después, este recorte vale... Porque está grabado, está grabado. No, es que, pero es Te vas una para sensación, arriba, ¿viste? Whisky. Es una Si la sensación. llegás a pegar, Luisi. No, El la verdad recorte, que no. el recorte recorre el mundo. No, Sí. la verdad que no, porque Ojalá que no, ojalá es que no. una herramienta donde mucha gente se concentra en algo, Claro. se ponen todos en la misma, todos tiran para el mismo lado, o sea, no sé, desde esa perspectiva el Sí, mundial. pero también todos nos Bueno. distraemos con el mundial. Bueno, Claro, pará, sí. no quería justo decir eso, que estaba diciendo que todos están atentos a eso, bueno, pasan otras cosas, obviamente,
Pero en definitiva todos están como de buena onda, mientras mientras les va vaya bien a bien, los equipos, mientras no vaya sé, bien, pero claro. predispone a todos en una misma sintonía y desde su lugar, bueno. Y hay una euforia que está bueno. Y entiendo que, bueno, hay fanatismo, ¿no es cierto? Hay mucho fanatismo y hay gente que espera mucho tiempo para que estos momentos lleguen, para atravesar esas emociones que les pasan solamente cuando es un mundial o una copa importante de su equipo, Claro. o cosas así, ¿no? Porque pasa, están, y Sí. son muchos, ¿no? Sí, sí, estamos Así esperando. No hay te mucha incluís gente en ese mundialista grupo. acá en esta Suspenda, radio. suspenda. Yo soy enfermo de todas esas personas que creen que se suspenda. Porque si no, Trump lo va a usufructuar positivamente para él. Claro. Que se suspenda. Pero bueno, está bueno, bien. es eso. Qué genia. Bueno, Como siempre estuviste genial. Así Bueno, que te muchas agradecemos gracias. la visita. Bueno, como gracias. siempre. Gracias, nos vemos en 15 En días. redes sociales. Otra vez. Luisi.whisky, ahí Luisi- en Instagram Luisi principalmente. punto Sí. Y de ahí te lleva al canal. Ahí va. Y ahí el canal de YouTube. De YouTube, Ahí están sí. los recortes. Sí, de y voy a estos subir programas. mi primer video próximamente, Ahí va. así compartiendo contenido. Bueno, gracias. No, por favor, gracias, Gracias a vos. Pasaba Luis Ubinsky, nuestra columnista de tarot, de horóscopo, de buenas ondas, de buenas vibras, de todo. Por Radio Nuevo Día, 16:42 vamos a escuchar. Vamos a escuchar el temita que elegí yo, I Follow Rivers de Lick Lee. ¿Me dejaste para el último? Está bien. Can I follow? Oh, I ask you, Tiene miedo de lo que... wanna always be the ocean where I unravel. Be my only
la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Bon apetito, la vida a tu lado. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscribite ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Tengo una gana de llorar. Sí. Sí, lo vamos a hacer. ¿Viste?
Gracias, Rodrigo. Pues me cortaron el tema. Me dejaste vos para el último y esto me cortaron el tema. Nos vamos a ir con ese tema. A las 5, en punto. Pero Sandro está así medio apurado porque quería contarnos cosas, noticias que hay en Diario Nuevo Día, porque es como un mini segmento que tenemos en el cual damos a conocer algunas noticias que están en el portal más leído, como le gusta decir a Julián, de toda la provincia de Santa Cruz. Bien, hay noticias porque podemos decir que ya hay una persona designada para que ocupe la cartera de la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Cruz. Adriel Ramos estaba anteriormente. Sí, hace un mes se fue. Y hace un mes se fue. Tuvo una gestión que, la verdad, yo... prolija y que yo no puedo opinar mucho de, por ejemplo, de economía, porque no sé de economía, pero de cultura sé, es lo que estoy cercano y creo que puedo tener una opinión formada. Era bastante buena la gestión y con no tantos recursos económicos se movía y que es muy difícil, digamos, moverse. Y ahora está por asumir Silvia de Andrea, que actualmente es vocal por el Ejecutivo de la Caja de Previsión Social y ahora pasaría a ser secretaria. Pasó hoy. Exactamente. Sucedió hoy esa asunción. A las 11 de la mañana lo oficializaron. Bien. Como para ir actualizando un poquito más lo que estás contando, fue esta mañana a las 11 de la mañana. La nombraron oficialmente, digamos, en el cargo que tenía Adriel Ramos, a Silvia, que es una persona muy capaz. Es una de las personas más inteligentes que yo conozco. Sí, es una persona muy capaz, ha estado en capacitación en la Municipalidad de Río Gallego, ha ayudado a un montón de gente a alfabetizar y demás, y eso es re importante. También ha estado en el sindicato. Ha sido paritaria el sindicato. Fue paritaria, fue concejal. Claro. Fue concejal Silvia de Andrea, ella entró en el lugar de Santucho, creo, ¿no? Sí, creo que sí. Después de Santucho fue, no. Ay, no me acuerdo. Hubo varios reemplazos esos años. No, en el lugar del Topo. Claro. En el lugar del Topo, del Topo Fernández. Sí. Entró Silvia. Ella, bueno, su procedencia es de la Unión Cívica Radical. Ella es trabajadora municipal desde hace muchísimos años. Fue una de mis primeras compañeras de trabajo en la municipalidad. Voy a recordar por ahí, relacionado con el rol que tiene ahora actualmente, que cuando yo empecé en capacitación, ella no estaba de viaje, porque estaba en Buenos Aires en una reunión que se hacía federal donde se juntaban como todos los IDU, ¿viste? Del país, creo, y ella estaba acompañando a Rubén Radosaldovich, que en ese momento era el subsecretario de Cultura, y habían presentado un proyecto que era de ellos, que con cada vivienda que se entregara había una selección de libros básica con la que venían con la casa. Sí. Y eso era algo en lo que ellos habían trabajado. Muy bueno. Y ella, bueno, cuando volvió, yo mucha gente me había hablado de ella, yo no la conocía personalmente, la conocía de escucharla nombrar, y todo el mundo me decía, si vos te vas a llevar re bien con Silvia de Andrea, me decía. De hecho, me llevo muy bien con Silvia, y me acuerdo siempre de eso, o sea, que yo la conocí en ese momento, y cuando ella volvió, re contenta, muy emocionada, porque habían podido, digamos, implementar esto en lo que había trabajado. Así que bueno, la verdad me pone muy contenta que ella esté igual, no sé si, no estaba mal en el rol en el que estaba, muy expeditiva. Todos decíamos, ya perdimos el referente ahí porque vos por ahí la llamabas para preguntarle cualquier cosa, te lo explicaba como si ella lo hubiera escrito hace 50 años eso, ¿viste? Y entonces era muy expeditiva, así que bueno, también se va a extrañar, creo yo, en la caja de previsión. Bien. Pero bueno, soy del club de fans de Silvia, no sé si se notó. Okay. Todos la queremos mucho, la queremos mucho, los que la conocemos la queremos mucho porque es una buena persona y es muy inteligente, muy capaz. Está bueno tener información del funcionario que va a cumplir. Sí, no hay quien no la conozca. Seguramente habrá personas que la quieren más, personas que la quieren menos, pero todos la conocemos a Silvia, sabemos. Que pueda hacer una buena ojalá que sí, que tenga todo el apoyo y que pueda hacer una buena gestión, que pueda armar un lindo equipo también de trabajo, porque eso también es muy importante. Ella es una líder de equipos,
Así que ojalá que pueda armar algo interesante ahí. Qué genial. Tengo una noticia. ¿Una más? Que, ¿Vos escuchaste lo que dijo Julián? Perdón que te corte el mambo de las noticias, pero que quiere que se suspenda el Mundial. Sí. ¿Lo escuchaste? ¿Estás Sí, de acuerdo sí, con sí. eso? Y hoy... Se va a suspender, dice. Esa es la... Él no quiere, perdón, se va a suspender. Dice que él dice que se va a suspender. Y está dentro de las posibilidades. Sí. El mundo está muy loco. No, hoy en día, digamos, todo es posible, ¿no? Que si los países entran en guerra como si nada, y es como una noticia corriente, ¿no? Todos los días contás una novedad con respecto a una guerra, está dentro de las posibilidades de contar como, se suspendió el mundial, ¿no? Y toda la gente muchos ya empezaron a pagar pasajes y demás. Eso también es paquetes de viaje, viste, que venden, ofrecen y hacen lo que no. Para mí no se va a suspender, para mí no. Para mí no. Hay que ver. Es una teoría. Sí, lástima que no se pudo jugar la finalísima, eso sí. ¿Qué opinión tenés de eso, de la finalísima? No, para mí ninguna de las dos selecciones la quiere jugar. Por una cuestión. Ahora no la quieren jugar, claro, o sea, no rinde que pierdas ese partido. ¿Por qué España propuso el Bernabéu como escenario? Digo, ¿por qué? Porque la quería podrir, me parece a mí. No, creo que... Es que no es justo lo mismo que Argentina le hubiera dicho, bueno, juguemos la finalísima en el Monumental. ¿Vos corres con ventaja? Jugar local, por más siempre. Que diga, no, vamos a vender mitad del Monumental para España. ¿No se podía hacer un acuerdo de un ida y vuelta? No sé, no lo sé. No, es un solo partido. Es un solo partido, claro. Es un solo partido. Sí, claro, no había una posibilidad de un ida y vuelta. No hay empate, hay penales. Si hay empate, hay penales. Claro. O sea, tiene que haber un campeón. Yo creo que ninguno quiso arriesgar. ¿Y si la anterior finalísima se jugó en Europa? ¿Por qué no se puede hacer en algún país de América? No hubo, creo que había posiciones intransigentes. Que no sea ni Brasil ni Chile. Claro. Cualquier país de América menos. Bueno, y Colombia, vamos sumando países. Vamos sumando amigos. Pero bueno, no, bueno, sí. Sí, Sandra. Yo creo que es posible. Que se cancele, ¿no? Que pero hay que ver la posibilidad, igual hay que ver si querían jugar los dos técnicos. Como decís vos, si querían jugar los dos técnicos. Existe una posibilidad de que si se juega este mundial, que haya un cruce antes de la final entre Argentina y España, según cómo terminen cada uno de los equipos en su grupo. Existe esa posibilidad. Y bueno, tal vez no quisieron arriesgar ahora, porque arriesgar ahora, vos técnico de Argentina vas a defender la Copa del Mundo que ganaste hace 4 años y los otros la quieren ganar y supuestamente tienen a la estrella del Mundial que es Yamal y tal vez no quisieron enfrentarse antes, no sé, digo, puede ser, hay un montón de especulaciones para hacer. Siempre te acondiciona a perder ese partido o claro, cualquier otro. Si es un torneo perdido, igual, una copa perdida. Cuando perdés eso, no es solamente un partido y todo lo que es implica. El campeón de Europa contra el campeón de América. Sí, por eso. Claro, no te es acondiciona que una mucho. copa de leche. Claro, te condiciona, claro. Creo que ninguno de los dos tiene ganas de jugarlo, para mí. Una Bien, cuestión de cábala. Bueno, no, sí, pero en algún momento lo van a tener que jugar. Sí. Tal vez. Sí. Que sea después de junio. Bueno, después de junio. Si quieren, así se quedan más calientes todavía. Digo yo. Si es que se juega el mundial. Ellos sienten que van a ser campeones del mundo. Nunca hay que ponerse el saco antes de comprarlo. Nunca jamás. Sí. 5 de la tarde. Ni hablar. Eso fue parte de las cábalas para salir campeón, ¿no? No mencionar nada, nunca. Creo que eso en la vida es una buena elección, igual, ¿no? Como ir con cautela antes de levantar la copa, si no... ¿Qué festejar? Sí, claro. Es como decir, tengo un auto y todavía tenés que juntar la plata para claro. Claro. O sea, y va por la cuota 1. Claro, ya te compraste el perfumito, te compraste el cosito, el pinito, el coso para poner la basura, ¿viste? Las fundas tenés para no ensuciarlo, todo. No tenés ni un tornillo en el auto, pero vos tenés eso. Exactamente. Tenía una noticia particular para comentarles. Es que hay las fuerzas de seguridad de Estados Unidos encontraron... Ay, qué miedo. Algo que tiene que ver con Santa Cruz. Sí. Fósiles. Sí, lo contamos el otro día. Eso es loquísimo. O sea, imagínense, fue un alemán ¿Cómo que lo llegaron compró. allá? Sí. Fue a través de una empresa
argentina de una constructora que se la vendió un alemán. El alemán después quiso seguir vendiendo estos elementos de Santa Cruz, que son fósiles santacruceños, y habían huevos de dinosaurios entre esos fósiles. Ahora, si uno se pone a pensar que ahora se quieren repatriar y básicamente Estados Unidos se los quiere dar a Argentina, ¿en qué problema se metió la persona al comprar esto, no? O sea, en un problema internacional. Es un delito internacional, ¿no? O sea, por comprar un objeto que tal vez, igual, el tipo sabía posiblemente lo que se llevaba, pero después que de ahí que te empieza a investigar la Fuerza de Seguridad de Estados Unidos, complicado. Ahora tiene un problema judicial. Y están viendo la manera de trasladarlo al patrimonio de la provincia de Santa Cruz, y que eso se está viendo si se puede ver, si para que sea visto o no en el Museo Padre Molina. De acá, de la ciudad de Río Gallegos. Sí, estuvo Belén Elmiger hace unos cuantos días reunida en Buenos Aires con gente de Cancillería y con gente del Instituto, del CONICET, Sí, creo, de la CONICET, parte del CONICET, sí, que se ocupa de este tipo de cosas. Estuvieron viendo cuál sería la forma para el traslado, para repatriarlo y todo el tema de la logística. Es bastante, creo que son bastantes toneladas lo que tiene. 800 sí, eran. toneladas me Sí. parece, que era el envío de este tipo de cosas, con el tema de la protección y demás. Y aparte tiene sus cuidados y demás, y muchos trámites, ¿no? Un trámite administrativo grande, pero hay algo que dicen la gente de patrimonio, que es algo que yo no sabía, que por lo general si un vecino encuentra algún elemento que presume que es un fósil o algo que tenga un valor histórico y demás, hay que dejarlo ahí, primero porque lo podés dañar, segundo porque es un delito, digamos, y lo tenés que informar que encontraste algo que puede ser de interés, digamos. Sí. Para que vayan Una los de las expertos y lo cosas que estudien, ¿no? antes, y bueno, después lo puedan levantar y demás. Uno de los elementos que años atrás encontrabas en muchas, y hasta hoy, muchas casas eran Punta de las flecha. puntas de flecha. Sí, es verdad. Sí. Yo de hecho Se vendían he muchas visto. para realizar Collarcitos. collares y demás. Sí, he visto como pequeños museitos personales. Sí, con punta de flecha, sí. Dicen, desde me enteré que gente que trabaja en patrimonio asesora a las fuerzas de seguridad como gendarmería, policía, para que detecten, porque a veces es difícil para un policía detectar qué es un objeto que es Que un tenga patrimonio. algún tipo de interés, claro, de patrimonio histórico. Y por ahí hacen esas capacitaciones para que ellos después puedan reunir esas Identificar, piezas, claro. y se las llevan a patrimonio, y a veces encuentran cosas que capaz que no son fósiles, pero se parecen, ¿no? Como piedras de la ría, de la costanera de Río Gallegos, del estuario, que no tiene ningún, no es un delito, digamos. Claro, no pero tiene- te encuentran, por ejemplo, un pedazo, no sé, entraron a tu casa para allanar por algo, ponele, y encuentran un pedazo de bosque petrificado, un pedazo de madera petrificada. También se lo llevan. Y ahí, y si primero Si estás sacando vos no algo de un podés parque. justificar de dónde lo sacaste. Claro. ¿Lo sacaste de un parque nacional? Claro, En sí, principio, Te es lo un llevan. delito. Por lo general, o sea, esto, si alguien se quiere sacar ¿Y eso, se te suma un delito? si vos te lo querés Claro, sacar, porque si vos te estás depredando un parque nacional, Claro. o sea, sí, también, Claro. el tema es más grave cuando vos lo querés sacar del país Y lo o de la vendés, provincia. encima lo vendés. O por ahí que capaz que no lo quiere vender, pero lo hace de una inocencia que puede suceder, pero se genera un problema grande. Así que ojo, las personas que por ahí van al Chaltén y se quieren sacar algo, o ven O el algo. bosque petrificado en este caso, Sí. que es el lugar de donde se llevaron estas piezas que se recuperaron. Así que atentos ahí a no cometer ese error por una ignorancia. Y dicen que la policía también ha traído cosas de personas que se van, pero que no eran un poco como un poco medio hasta gracioso en un punto, pero están cumpliendo ese rol de estar atentos a que no se lleven patrimonio de la provincia, que es de nosotros, para ir a un lugar y que haya, por ejemplo, al museo, y que haya piezas que nos representen, ¿no? Claro. Bueno, hemos llegado al final de este programa de día martes 17 de marzo, 5:05 de la tarde. Le damos paso a Javi Cebeso con Rock and Frío.
Después se viene Rock and Gold. En este martes no hay Vuelta del Perro, ¿no? O sí, hoy, los martes, 3 horas de la Vuelta del Perro con Lucas Espinosa. Todo por Radio Nuevo Día. Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde. Gracias, Rodri. Gracias, Juli. Gracias, Sandro. Gracias, Claudia. Chau, hasta mañana. Chau.